Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos, si os parece, en las tripas de nuestro sistema legal. Vamos a analizar un concepto que suena muy técnico, ordenamiento jurídico, pero que en el fondo es el plano maestro sobre el que se construye nuestra sociedad. Exacto. Veremos que no es un simple montón de leyes apiladas, sino una arquitectura muy pensada para que todo encaje. Para guiarnos en este análisis nos vamos a apoyar en un texto de derecho constitucional que lo desglosa de una manera, la verdad, muy clara. La misión es entender los cimientos, desde la Constitución, que sería la viga maestra, hasta la ordenanza municipal más pequeña. Me gusta mucho esa analogía del edificio, porque es exactamente eso. No se trata de memorizar artículos, sino de entender la estructura, la lógica interna. Claro. Vamos a ver por qué una norma, por ejemplo, tiene más peso que otra. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando dos normas chocan entre sí? Como si el plano del arquitecto contradijera al del electricista. Justo. Y veremos que el sistema tiene sus propias herramientas para que el edificio no se venga abajo. Perfecto. Pues empecemos por los cimientos, por esos ladrillos fundamentales. El concepto de fuentes del derecho. A primera vista, yo pensaría que la fuente es simplemente de dónde sale la ley. El Parlamento, el gobierno. No. Pero me da que es más complicado. Lo es. O mejor dicho, se ha vuelto más complicado. Al principio, en el siglo XIX, la idea era muy simple y, sobre todo, muy política. ¿A qué te refieres con política? Pues a que el objetivo era asegurar que la única fuente legítima fuera la ley. ¿Por qué? Porque la ley la hacía el Parlamento, que representaba al pueblo. Se trataba de barrer con las costumbres y los privilegios del antiguo régimen. O sea, era una herramienta de cambio social, una función casi revolucionaria. Exacto. Pero claro, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Y esa idea tan clara, pues, se quedó corta. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que se quedara corta? Pues, principalmente, dos cosas. La primera, que la propia Constitución se convirtió en la norma suprema. Ya no era la ley del Parlamento lo más importante. Entiendo. Y la segunda, una auténtica explosión de centros de poder. De repente, ya no solo el Estado central creaba derecho. Claro, empezaron a hacerlo las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Y no solo eso, nos integramos en Europa. Y el derecho de la Unión Europea se nos aplica directamente. El panorama, de repente, se llenó de actores. A ver si lo sigo bien. Pasamos de tener, digamos, un único grifo del que emanaba la ley a tener una red de tuberías complejísima. Sí, muy buena imagen. Con agua que viene de la comunidad autónoma, del Estado, de Bruselas. Y claro, la pregunta ya no es de qué grifo sale, sino más bien qué tipo de agua es esta y qué fuerza trae. Esa es la clave. La pregunta cambió radicalmente. El foco ya no está en el quién, en el órgano que crea la norma, sino en el qué, en el tipo de norma que se crea. ¿Y cómo se define eso ahora? Pues juristas como Norberto Bobbio lo definieron muy bien. Las fuentes son los actos o hechos a los que el propio sistema les da la capacidad de crear normas. Son las categorías, los tipos de norma. Dame un ejemplo práctico. Claro, el gobierno puede aprobar un reglamento, que es una norma de rango inferior, pero en un caso de urgencia puede aprobar un decreto-ley que tiene la misma fuerza que una ley del Parlamento. Es el mismo órgano, el gobierno. Exacto. Mismo órgano, pero dos fuentes distintas. Dos tipos de norma con una potencia legal completamente diferente. Vale, creo que se entiende el cambio de enfoque. Pues vamos a llevarlo a la práctica, a España. Porque aquí teníamos ya un sistema previo, ¿no? El del Código Civil. Efectivamente, el famoso artículo 1 del Código Civil. Todo estudiante de Derecho lo ha tenido que recitar. Me lo imagino. Establecía un podio muy claro. Primero, la ley. Si no había ley aplicable, se acudía a la costumbre y como último recurso a los principios generales del derecho. Era un sistema muy ordenado, muy cerrado. ¿Y la jurisprudencia? Las sentencias de los jueces. El Código Civil decía que la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementará el ordenamiento. Era como una guía de uso, una ayuda para interpretar, pero no una fuente directa. Pero claro, llega la Constitución de 1978 y, sin borrar del todo ese artículo, le monta un rascacielos encima a esa estructura. Es una forma perfecta de verlo. No demuele la casa, pero la amplía y la moderniza de una forma radical. ¿Por dónde empieza esa ampliación? Pues, para empezar, la ley deja de ser una sola cosa. Ahora tenemos leyes orgánicas, que son para temas más importantes y más difíciles de aprobar. Tenemos leyes de bases, leyes ordinarias,
No todos los ladrillos son iguales, por seguir con la analogía. Para nada. Y además, como decíamos, le da al gobierno la capacidad de crear normas con rango de ley. Los decretos leyes, los decretos legislativos, Y aparece un jugador nuevo y potentísimo en el campo. el Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia, claro, interpreta la norma suprema, la Constitución. Eso lo cambia todo. Entonces, el podio del Código Civil se queda pequeño. De repente hay muchos más competidores. Y en todo este universo de normas escritas, publicadas en el BOE, ¿qué pasa con la costumbre? Me la imagino como una reliquia. Y lo es, prácticamente. Su papel es residual, casi simbólico. En un Estado que produce miles de páginas del BOE al año, la costumbre como creadora de derecho es anecdótica. Pero sobrevive en algún sitio. Sí, en ámbitos muy concretos. En algunos derechos forales, como el navarro o en ciertas prácticas parlamentarias. Pero vamos, ha perdido todo el protagonismo. Entendido. Y esto nos lleva a la idea central del análisis. Todas estas normas, viejas y nuevas, no son un caos, forman un sistema, un ordenamiento. Exacto. La idea de sistema es clave. Implica orden, implica lógica interna. Ya hay dos grandes maneras de entender cómo se articula ese orden. A ver, cuéntame. Por un lado está la visión del jurista Hans Kelsen. Él se imaginaba el derecho como una gran pirámide. La pirámide de Kelsen, me suena. Pues eso, en la cúspide, la norma fundamental. En nuestro caso, la Constitución. Cada norma de un escalón inferior es válida porque una norma del escalón superior le ha dado permiso para existir. O sea, todo está conectado hacia arriba. Una multa de tráfico es válida porque lo dice una ordenanza, que a su vez se apoya en una ley, que se apoya en la Constitución. Precisamente. Es una visión muy lógica, muy formal. ¿Y cuál es la otra visión? La del italiano Santi Romano. Era una visión, digamos, más sociológica. Para él, el ordenamiento no es solo el conjunto de normas, no es solo la pirámide. ¿Y entonces qué es? Es la propia sociedad organizada. Su frase era, donde hay sociedad, hay derecho. Y esta idea ayuda a entender que existan ordenamientos más allá del Estado. La Iglesia tiene su derecho canónico, la FIFA tiene sus normas. Son instituciones con su propio derecho. ¡Qué interesante! ¿Y nuestra Constitución? ¿Se decanta por alguna de las dos? Yo diría que recoge elementos de ambas. Por un lado, el artículo 9.1 es muy kelseniano. Dice que todos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Reconoce esa idea de sistema unificado. La pirámide. Sí, pero luego el artículo 1.1 va más allá. Dice que el ordenamiento se basa en valores superiores, como la libertad, la justicia, la igualdad. Es decir, no es solo una estructura formal, una pirámide vacía. Es un edificio construido con un propósito. De acuerdo. Y para que este edificio, este sistema funcione y sea habitable, el material de origen destaca 3 características clave. Vamos a verlas una por una. La primera es la unidad. La unidad significa que, a pesar de la enorme diversidad de normas y de centros que las crean, Estado, autonomías, ayuntamientos, todo el sistema tiene un único punto de anclaje, un cimiento común. La Constitución, imagino. La Constitución, por supuesto. Ella es la que reparte el juego. Establece quién puede crear normas, cómo puede crearlas y sobre qué materias. Da igual que la norma venga del Parlamento de Galicia o del Congreso de los Diputados. Si es válida, es porque, en última instancia, la Constitución le ha dado permiso para existir. Es el pegamento que lo une todo. Entendido. La segunda característica, la coherencia. Pero vamos a ver, con miles y miles de leyes, decretos, reglamentos, es inevitable que haya contradicciones. Inevitable. Y las hay. Coherencia no significa que no existan contradicciones, que en derecho, como decías antes, se llaman antinomias. Antinomias, sí. Significa que el sistema tiene una caja de herramientas para resolverlas cuando aparecen. Son las reglas que debe usar el juez. ¿Cuál es la primera herramienta de esa caja? La más famosa, el principio de jerarquía. La norma superior siempre vence a la inferior. Es de cajón. La Constitución le gana a la ley y la ley a un reglamento. La orden del jefe prevalece sobre la del empleado. Vale, esa es fácil. Pero, ¿y si el conflicto es entre 2 normas del mismo nivel? 2 leyes que se contradicen, por ejemplo. Buena pregunta. Ahí la jerarquía no nos sirve. Para eso está el principio de competencia. El de zapatero a tus zapatos. Jaja, exactamente ese.
El sistema reserva ciertas materias a un tipo de norma o a un poder territorial. Por ejemplo, la Constitución dice que los derechos fundamentales solo se pueden regular por ley orgánica. Si una ley ordinaria intenta meterse ahí, es inválida, no por ser inferior, sino por meterse en un jardín que no es el suyo. Ya veo. Y hay más herramientas. Sí, dos reglas de desempate más sencillas. El principio de temporalidad. La ley más nueva deroga a la más antigua. Y el principio de especialidad. La norma que regula un caso concreto prevalece sobre la norma general. Jerarquía, competencia, temporalidad y especialidad. La caja de herramientas del juez. Eso es. Y nos queda la tercera cualidad, la plenitud. Supongo que esto significa que el sistema tiene respuesta para todo. Pero eso parece imposible. Por eso obliga a los jueces a decidir siempre. Un juez no puede decir, como no hay ley sobre esto, no dicto sentencia. Tiene prohibido lavarse las manos, por así decirlo. Exacto. Tiene que encontrar una solución. Y para eso existen las técnicas de integración, que son como los mecanismos del sistema para rellenar esos huecos. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Pues se dividen en dos tipos. Por un lado, la autointegración, que es buscar la solución dentro del propio sistema. La herramienta principal es la analogía. Es decir, buscar un caso parecido que sí esté regulado. Justo. Si no hay ley sobre coches voladores, pues aplicamos por analogía la que hay para helicópteros, por ejemplo. Y luego está la heterointegración, que es buscar la solución fuera. Por ejemplo, cuando una norma española te remite a una norma de otro país para resolver algo. Fantástico. Pues entramos en la recta final. El ciclo de vida de una norma. ¿Qué hace falta para que nazca y cuándo muere? Y aquí aparecen dos palabras que se confunden mucho. Validez y vigencia. Sí, y es fundamental distinguirlas. Son dos cosas distintas. La validez tiene que ver con el nacimiento de la norma, con su ADN. Con que haya nacido correctamente. Eso es. Para ser válida, tiene que haber sido creada por el órgano competente, siguiendo el procedimiento correcto, y sin contradecir a una norma superior. Si fallan algo de esto, la norma nace con un defecto de fábrica. Es nula. Valedes es el nacimiento. ¿Y la vigencia? La vigencia es su vida activa. Es el periodo durante el cual la norma está despierta, produciendo efectos. Empieza cuando se publica y entra en vigor y termina cuando otra norma posterior la jubila, o sea, la deroga. Entonces, una norma podría ser válida, haber nacido bien, pero no estar vigente todavía. Claro, en ese plazo que a veces se da entre que se publica en el BOE y empieza a aplicarse. La famosa vacatio legis. Espera, aquí está para mí el punto clave. La diferencia práctica entre que un tribunal declare una norma nula y que el Parlamento la derogue. Me parece que tiene que ser gigantesca. Es abismal. La diferencia es total. La derogación es como un divorcio. ¿Un divorcio? Sí. El matrimonio fue válido, existió, tuvo sus efectos, pero a partir de hoy se acaba. Sus efectos son hacia el futuro, lo que los juristas llaman ex nunc, desde ahora. Lo que pasó mientras estuvo vigente, bien hecho está. Entendido. ¿Y la nulidad? La nulidad es como una anulación matrimonial, es mucho más radical. ¿Por qué? Porque el tribunal declara que ese matrimonio nunca fue válido desde el principio, que nació con un vicio que lo invalida. Por tanto, se considera que nunca existió. Sus efectos son retroactivos, ex tunc, desde entonces. Se intenta borrar toda la huella que dejó, como si nunca hubiera ocurrido. No se termina, se aniquila. Clarísimo. Y para que todo este sistema de nacimientos, divorcios y anulaciones funcione, y para que la gente sepa a qué atenerse, hace falta un último elemento indispensable. La publicidad. La publicidad. Absolutamente. La publicidad de las normas es una garantía constitucional. Una norma secreta no obliga a nadie en una democracia. Por eso se publican en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines autonómicos. Es el pistoletazo de salida. Es el requisito final para que la norma pueda empezar su vida activa. Por regla general, el Código Civil da un plazo de 20 días desde la publicación hasta la entrada en vigor. Es como un periodo de cortesía para que todo el mundo se entere de las nuevas reglas del juego. Pues, a modo de resumen, hemos hecho un viaje fascinante. Hemos pasado de la idea simple de dónde salen las leyes a descubrir toda una arquitectura legal. Sí, un sistema complejo. Un sistema que se asienta sobre la Constitución, que tiene sus propias reglas para evitar choques y sus mecanismos para rellenar huecos. Y hemos visto cómo las normas nacen, viven y mueren, ya sea por jubilación o por anulación.
Y si me permites, me gustaría lanzar una reflexión final que se inspira en el material que hemos manejado. Por supuesto. Que el texto menciona de pasada la creciente complejidad que añade el derecho de la Unión Europea. Y esto nos deja con una pregunta, yo creo, fascinante para el futuro. A ver. Si nuestro edificio legal se construyó sobre un cimiento nacional, la Constitución, ¿qué ocurre cuando cada vez más vigas y pilares importantes de esa estructura ya no se diseñan aquí, en casa, sino que vienen directamente de Bruselas? ¿Cómo afecta eso a la idea misma de unidad y coherencia del edificio? Es una buena pregunta. ¿Está cambiando silenciosamente la naturaleza de ese cimiento principal sobre el que creíamos que se asentaba absolutamente todo? Bueno, ahí lo dejo. Saludos. Hoy tenemos sobre la mesa unos apuntes universitarios sobre el ordenamiento jurídico español. El objetivo es bastante claro. Vamos a destilar las ideas fundamentales sobre la Constitución como norma suprema. Es un resumen que creo que es perfecto para quien necesite tener los conceptos clave bien definidos, ya sea para un examen o, bueno, simplemente para entender las reglas del juego. Vamos a hacerle una especie de ingeniería inversa a la Constitución. Me gusta esa idea, sí, porque no se trata solo de enumerar artículos, no, sino de entender la arquitectura del sistema. Exacto. Y para eso, nos centraremos en la función de la Constitución de 1978 como norma. Lo abordaremos desde 4 ángulos que lo estructuran todo. Primero, ¿por qué es una norma jurídica de verdad y no pues una declaración de buenas intenciones? Segundo, ¿qué significa que sea la jefa de todas las leyes? Tercero, ¿cómo y si se puede cambiar? Y por último, ¿quién decide lo que significan sus palabras? Perfecto. Pues empecemos por el principio. Esta idea de que la Constitución no es solo un documento político inspirador, sino una ley real, una que se puede exigir ante un juez. ¿De dónde viene esto? Porque esto no siempre ha sido así, ¿verdad? Para nada. De hecho, esa es la gran ruptura. El modelo clásico europeo, el de después de la Revolución Francesa, veía la Constitución como, como un manifiesto político. La ley de verdad, la que se aplicaba, era la que salía del Parlamento. Ajá. Pero el constitucionalismo español del 78 se inspira más en el modelo norteamericano. El de la famosa ley suprema del país. Exactamente. La Constitución de Estados Unidos se diseñó para ser una higher law, una norma superior que los propios jueces podían usar para anular otras leyes. Esa idea tardó mucho en cuajar en Europa, pero bueno, tras la Segunda Guerra Mundial se vio la necesidad de ponerle límites al poder del legislador, y la Constitución es ese límite. Entiendo el concepto, pero ¿cómo se asegura el propio texto de que esto se cumpla? Me imagino que los que la redactaron no dejaron algo tan importante al azar. No, claro que no. Construyeron varios cerrojos de seguridad, por así decirlo, en el propio texto para que no fuera papel mojado. Hay 4 que son fundamentales. El primero es como el interruptor general, el artículo 9.1. Dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución. Es una forma de decir, esto va para todos. Para todos. Desde el presidente del gobierno hasta el último ciudadano. Sin excepciones. Es la base del Estado de Derecho. Vale. Ese es el cerrojo maestro. ¿Y los otros? Pues el segundo refuerza la protección de lo más importante, los derechos y libertades. El artículo 53.1 dice que estos vinculan a todos los poderes públicos. Lo potente de esto es que no hace falta esperar a que un político haga una ley para desarrollarlos, ¿sabes? Puedes ir a un tribunal y exigirlos directamente. Directamente. El tercer cerrojo es la disposición derogatoria. Que actúa como una escoba, ¿no? Barriendo todo lo antiguo que no encaja. Es una analogía perfecta. Anuló de un plumazo todo el edificio legal franquista que se oponía a la nueva Constitución. Y el cuarto cerrojo, quizás el más visible, fue crear un guardián específico, el Tribunal Constitucional. Un árbitro con el poder de vigilar que todo el mundo cumpla las reglas. O sea, es un solo documento, pero parece que algunas partes tienen más mordiente que otras, porque los redactores crearían distintos niveles de poder dentro del mismo texto. Un principio rector es solo una sugerencia educada para los políticos. Es una pregunta clave. El texto no es homogéneo, no. Hay preceptos de aplicación directa, como la mayoría de derechos fundamentales. El derecho a la vida o a la libertad de expresión no necesitan que una ley diga «esto vale», ya valen. Luego están esos principios rectores que mencionas, del artículo 39 al 52. Son más bien un mandato al legislador, una hoja de ruta. Como el derecho a la vivienda, por ejemplo.
Exacto. No puedes ir a un juzgado a exigir un piso basándote solo en la Constitución, pero ese artículo sí obliga a los poderes públicos a crear leyes y políticas para hacer efectivo ese derecho. Son objetivos a cumplir. Y finalmente, hay valores superiores, como la libertad, la justicia, la igualdad, que son como la luz que ilumina la interpretación de todas las demás normas. Entender esta mezcla es el truco para pillar cómo funciona todo en la práctica. Vale, entonces la Constitución es la jefa. Pero ¿qué pasa cuando una ley nueva o una vieja intenta saltarse a la jefa? Hay una especie de seguridad constitucional que la echa a la calle. Sí, y ese es el concepto de supremacía. Pensemos que es como construir una casa. La supremacía tiene dos partes. Primero, la supremacía formal, que son los planos de la casa. Te dice dónde van los muros, qué materiales usar, quién es el jefe de obra. Son, por así decirlo, las reglas para hacer las reglas. O sea, la Constitución dice quién puede hacer leyes y cómo. Justo. Y se protege a sí misma con un proceso de reforma muy complicado, imagino. Son unos planos difíciles de cambiar. Ya. Muy difíciles, y esa es la clave de la supremacía formal. Pero luego está la segunda parte, la supremacía material. Esta es la inspección de obra. Da igual lo bien que hayas seguido los planos, si has usado cartón para un muro de carga, el inspector dirá, el contenido de este muro no es válido, y lo echará abajo. Me encanta la analogía. Pues el contenido de cada ley tiene que pasar esa inspección constitucional. Entonces, llevémoslo a la práctica. El Parlamento aprueba mañana una ley que, según un juez, usa cartón en un muro de carga. ¿Qué pasa exactamente? Y da igual si esa ley es de mañana o una de 1960 que nadie se acordó de cambiar. Esa distinción es fundamental, porque el mecanismo para echarla abajo es completamente distinto. Para las leyes antiguas, las de antes de 1978, funciona la derogación. La Constitución, al ser una norma posterior y superior, simplemente las deja sin efecto. Lo interesante es que cualquier juez en cualquier juzgado de España, al encontrarse con una de esas leyes antiguas que choca con la Constitución, simplemente la ignora. La ignora. Dice, esta norma está derogada y no la aplica. Se considera obsoleta como un mapa antiguo que ya no sirve. ¿Y con las leyes nuevas? Con las aprobadas después de 1978, la cosa cambia. Un juez normal no puede simplemente decidir que una ley aprobada por el Parlamento es inconstitucional y no aplicarla. Si tiene dudas, lo que debe hacer es pausar el caso y preguntar al único que puede decidirlo, el Tribunal Constitucional. Se llama plantear una cuestión de inconstitucionalidad. El TC tiene el monopolio para actuar como ese inspector de obra y declarar una ley nula. ¿Y si lo hace? Si lo hace, esa ley desaparece para todo el mundo. Si es una norma tan poderosa y tan blindada, ¿significa que está escrita en piedra o se puede adaptar a los nuevos tiempos? Es rígida, pero no es un fósil. La rigidez está pensada para dar estabilidad, no para condenarla a quedarse anticuada. De hecho, la propia Constitución, en su título 10, establece las reglas para su propia reforma y prevé dos caminos, dependiendo de la importancia de lo que se quiera cambiar. ¿Una especie de camino fácil y camino difícil? Podríamos verlo así, sí. Está el procedimiento ordinario. Se usa para reformas parciales que no tocan, digamos, la sala de máquinas de la Constitución. Requiere una mayoría muy amplia, de 3/5, en el Congreso y en el Senado. Y que no es solo teórico. Se ha llegado a usar, ¿no? Sí, 2 veces. La primera en 1992, algo muy técnico, para permitir que ciudadanos de la Unión Europea pudieran ser elegidos concejales, para adaptarnos al Tratado de Maastricht. Y la segunda en 2011, mucho más polémica, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, en plena crisis económica. De acuerdo. Ese es el camino transitable. ¿Y el otro? ¿El difícil? El otro es el procedimiento agravado o especial. Este se reserva para una revisión total o si se quiere tocar el núcleo duro, el título preliminar, los derechos fundamentales más protegidos o todo lo que tiene que ver con la corona. Espera, a ver si lo pillo. El proceso para cambiar cualquier cosa de la corona es tan difícil. Disolver el Parlamento, nuevas elecciones, un referéndum, que es básicamente una señal de no toca, aunque no lo prohíba expresamente. Es fascinante. Es como si hubieran construido una fortaleza alrededor de ciertas ideas. No con un muro, sino con una puerta de entrada absurdamente complicada. Has dado en el clavo. Los requisitos son enormes. Primero, 2/3 de ambas cámaras tienen que aprobar que se quiere empezar la reforma.
Solo con eso, las Cortes se disuelven automáticamente y se convocan elecciones generales. ¡Wow! Las nuevas cámaras que salgan de esas elecciones tienen que volver a ratificar la decisión y estudiar el texto, que otra vez necesita 2/3 de apoyo. Y si se logra todo eso, el paso final es un referéndum popular obligatorio. Es tan complejo que nunca se ha intentado. ¿Y hay algo que sea absolutamente intocable? ¿Algún artículo que diga, esto no se puede reformar jamás? Pues, curiosamente, no. A diferencia de otras constituciones como la alemana, que prohíbe eliminar el Estado federal, la española no tiene cláusulas de intangibilidad. En teoría, todo se puede reformar si se sigue el camino adecuado, incluso en los principios más básicos, usando el procedimiento agravado. O sea, no hay límites de contenido. Pero sí hay límites de otro tipo, ¿no? Exacto. No hay límites materiales sobre qué se puede cambiar, pero sí hay límites temporales. El artículo 169 lo deja claro. No se puede iniciar una reforma en tiempo de guerra o durante un estado de alarma, excepción o sitio. La lógica es que para un cambio tan fundamental hace falta una situación de normalidad y debate sosegado, no una crisis existencial. Vale, y para terminar llegamos a un punto clave. La Constitución habla de dignidad, igualdad, interés general. Son conceptos muy abiertos. No vienen con un manual de instrucciones. ¿Quién decide lo que significan en la práctica? ¿Quién es el diccionario oficial de la Constitución? Esa es la función de la interpretación constitucional. Y es un arte. Es una tarea que, por definición, es creativa. No es como aplicar una fórmula matemática. Hay que dar contenido a esos conceptos abstractos para resolver problemas reales. Y me imagino que el papel del Tribunal Constitucional aquí es muy diferente al de un juez que interpreta el Código de Circulación. Completamente. Y esto es lo más interesante de su función. El Tribunal Constitucional no dice «esta es la única interpretación correcta de este artículo». Lo que hace, y lo dijo en una de sus primeras sentencias, es fijar los límites. Dibuja un campo de juego y dice «mientras las leyes que apruebe el Parlamento se muevan dentro de estas líneas, son constitucionalmente aceptables». Ah, vale. Deja un margen para que diferentes opciones políticas puedan legislar. No elige una política, sino que vigila que ninguna se salga del campo. Entiendo. Entonces sus decisiones son increíblemente poderosas, porque definen los límites de todo el debate político y legal. Absolutamente. Sus sentencias actúan como un tinte muy potente que colorea el resto de leyes del país. Una vez que el Constitucional interpreta algo, el resto de jueces tienen que leer la ley a través de ese cristal. Marcan las reglas del juego definitivas. Y cuando declaran una ley inconstitucional, actúan como un legislador negativo. No crean una ley, pero tienen el poder de borrar una del mapa con efectos para todos. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos clave. Si tuviéramos que quedarnos con lo esencial, lo que hay que tener meridianamente claro, diríamos que, primero, la Constitución no es poesía, es derecho aplicable y vinculante. Segundo, que es la jefa indiscutible. Establece las reglas para crear leyes, la supremacía formal, y también el contenido que esas leyes deben respetar, la supremacía material. Tercero, que no es un texto sagrado e inmutable. Se puede reformar, pero se protege a sí misma con unos procedimientos muy exigentes, sobre todo para su núcleo esencial. Y cuarto, que sus palabras no son rígidas. Su interpretación, liderada por el Tribunal Constitucional, es un proceso creativo y decisivo que da forma a todo nuestro sistema legal, marcando los límites dentro de los que se puede mover la política. Un marco de juego, en definitiva. Exacto. Y para reflexionar, queda una idea que se desprende de todo esto. Los apuntes señalan que la Constitución se redactó con un carácter deliberadamente abierto, para que fuera un hogar para distintas ideologías, no la victoria de una mitad sobre la otra. Y eso plantea una pregunta que sigue vigente hoy. En un sistema diseñado para el pluralismo, ¿dónde está el equilibrio que debe guardar su intérprete principal, el Tribunal Constitucional, para proteger ese marco sin llegar a ahogar el debate político que la propia Constitución quiso hacer posible? Hoy nos metemos de lleno en un tema que es un clásico de examen, la ley. Vamos a analizar su historia, su poder y su lugar en el sistema jurídico español. La idea es desgranar, con un manual de constitucional en la mano, esos conceptos clave que marcan la diferencia. Totalmente. Es que entender la ley es fundamental. Es la fuente principal de nuestro derecho, justo por debajo de la Constitución. Sin esto, claro, es imposible avanzar. Pues vamos a ello. Empecemos por la historia.
porque el concepto de ley no ha sido siempre el mismo. Para entenderlo hay que diferenciar dos grandes corrientes, ¿no? Eso es. En el Estado liberal tenías dos modelos. Por un lado el francés, que era un monismo parlamentario. Monismo, o sea, un único poder. Exacto. El Parlamento, que representaba la soberanía popular, era el único poder. Y su ley, pues, era la norma suprema, incuestionable. ¿Y el otro modelo? El germánico, que era dualista. Ahí el poder estaba, digamos, compartido entre el monarca y el Parlamento. Una especie de pulso constante. Sí, una doble legitimidad. Y de ahí, de esa tensión, nace una distinción que es pregunta de examen sí o sí. A ver. La de ley en sentido material, que es la que afecta a los derechos de la gente, y ley en sentido formal, que eran más bien normas de organización interna. Entiendo. Pero ese concepto clásico donde la ley era la protagonista entra en crisis. ¿Qué factores provocan ese cambio? Pues son varios. Primero, se democratiza el Estado con el sufragio universal. Ya no vota una élite. Claro. Luego el gobierno empieza a ganar mucho poder frente al Parlamento. Y el factor determinante, el que lo cambia todo, es que la Constitución se convierte en la norma suprema. Ahí es cuando la ley tiene que bajar un escalón. Justo. La Constitución la desplaza de esa primera posición. Ya no es la jefa. Vale. La ley destronada. Entonces, en la España actual, con la Constitución mandando, ¿cómo la definimos? Pues hoy, la ley es la expresión de la voluntad popular, pero siempre dentro de los límites que marca la Constitución. O sea, tiene una jefa. ¿Tiene una jefa? Sí. Se define por 3 elementos. ¿Quién puede hacerla? Que son las Cortes Generales y las Asambleas Autonómicas, el procedimiento que sigue y su posición jerárquica. ¿Qué es? Por debajo de la Constitución, pero por encima de todo lo demás. Y de ahí nace un concepto que suena muy importante. La fuerza de ley. ¿Qué significa eso exactamente? Piénsalo como un doble poder. Tiene una fuerza activa. ¿Para atacar? Sí, para modificar o derogar cualquier norma inferior, como un reglamento u otra ley. Y luego tiene una fuerza pasiva, que es como un escudo. Un escudo. Una resistencia. Ninguna norma inferior puede cambiarla o derogarla. Solo otra ley puede hacerlo. Vale, entendido. Y aquí llega la pregunta del millón, la que siempre cae. ¿Son todas las leyes iguales? Me refiero a la gran distinción, ordinarias y orgánicas. Has dado en el clavo. Y ojo, porque su relación no es de jerarquía. No es que la orgánica mande sobre la ordinaria. Ah, no es una cuestión de poder. No, es una cuestión de competencia, de reparto de materias. La ley orgánica se reserva para los asuntos más importantes. ¿Cómo cuáles? Pues el desarrollo de los derechos fundamentales, los estatutos de autonomía, el régimen electoral general, temas muy sensibles. Y por eso su aprobación es más difícil, supongo. Justo. Requiere mayoría absoluta del Congreso en la votación final sobre el texto. Ahí está la clave, para no liarse. Es una doble diferencia, por la materia que regula y por la mayoría que necesita. Perfectamente claro. Y para terminar, un repaso rápido a su creación. ¿Cuáles son las fases que no se nos pueden olvidar? Pues son 3 fases muy lógicas. Primero, la iniciativa. Alguien tiene que proponer la ley. ¿Quién puede? El gobierno, que es lo más común, y sus proyectos tienen prioridad. Pero también el Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas e incluso la ciudadanía con la iniciativa popular. Vale. Segunda fase. La constitutiva, o sea, la tramitación en el Congreso y el Senado. Los debates, las enmiendas, las votaciones. El corazón del proceso. Sí, y la tercera es la de formalización. Una vez aprobada, el rey la sanciona y promulga, y se publica en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, ya está en vigor. En resumen, para el examen, la ley ya no es la reina, su jefa es la Constitución. Tiene una fuerza especial, activa y pasiva, y hay un reparto de tareas clave entre orgánicas y ordinarias, que se distinguen por materia y mayoría. Exacto. Y una reflexión final que apuntan los textos y que da para pensar. Dime. Los reglamentos de los parlamentos, que son sus normas internas, tienen fuerza de ley y sirven para controlar la constitucionalidad de otras leyes. ¡Qué curioso! ¿Sí? Y plantea una pregunta muy interesante. Si una norma de autoorganización tiene tanto poder, ¿dónde queda la línea que separa cómo el Parlamento se organiza a sí mismo de cómo legisla para el resto de la gente? Es una de esas zonas grises fascinantes del derecho. Bien, vamos a sumergirnos hoy en el material del tema 4 sobre las fuentes del ordenamiento jurídico. Un tema denso, ¿eh? Sí, pero fundamental. Nos vamos a centrar en 2 figuras que siempre caen en los exámenes.
el decreto ley y el decreto legislativo. Claro. El objetivo es desgranarlos, entender qué son, en qué se diferencian y, sobre todo, cómo se controlan. Exacto, que se entiendan a fondo. Porque a primera vista parecen casi lo mismo. Ese es el primer error. Ambas son normas que dicta el gobierno con rango de ley, sí. Y eso ya es una excepción enorme, porque las leyes, en principio, las hacen las Cortes. Claro, el poder legislativo. Pero hasta ahí la similitud. Su origen, su porqué, el papel del Parlamento en cada una es totalmente distinto. Y esas diferencias, bueno, esas son cruciales. Pues empecemos por el que más suena en las noticias, el que parece más polémico. El decreto ley. La idea que tenemos todos es la urgencia, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Su presupuesto habilitante, que es el término técnico, es la extraordinaria y urgente necesidad. Vale, ¿y qué significa eso en la práctica? Porque extraordinaria y urgente suena a catástrofe. Pues fíjate, ahí está el primer matiz importante. El Tribunal Constitucional ha aclarado que no hace falta una catástrofe o un peligro terrible para el sistema. Ah, no. No, habla de una necesidad relativa. Se refiere a situaciones que, por razones difíciles de prever, pues necesitan una respuesta normativa ya, ahora mismo. Entiendo. O sea que no pueden esperar a todo el trámite parlamentario, que puede ser muy largo. Exacto. Y ojo, es una potestad que la Constitución le da directamente al Gobierno. No necesita pedirle permiso al Parlamento antes de actuar. Vale. El gobierno dice, esto es urgente y actúa. Pero claro, no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que haber límites. Esto tiene toda la pinta de ser pregunta de examen. Sin duda. El artículo 86 de la Constitución pone unas líneas rojas muy claras. Un decreto ley no puede afectar a 4 grandes áreas. A ver cuáles son. El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, y no solo las del gobierno central, también las autonómicas, las provinciales, los ayuntamientos. Lógico. No puedes cambiar la estructura del Estado por la vía rápida. Segundo, y este es el más importante, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, los del título 1. Pero un momento, casi cualquier norma afecta a algún derecho, ¿no? Una medida económica afecta a la propiedad, por ejemplo. Has dado en el clavo. Por eso el Tribunal Constitucional tuvo que matizar. La prohibición no es tocar cualquier cosa que incida en un derecho. Ah, la prohibición es regular el régimen general de un derecho o sus elementos esenciales. O sea, no puedes cambiar la esencia del derecho a la huelga, pero sí podrías aprobar una ayuda económica urgente que afecte a la propiedad. Es un matiz sutil pero fundamental. Entendido. No el núcleo del derecho, vale. ¿Y las otras 2 prohibiciones? La tercera es el régimen de las comunidades autónomas. Y la cuarta, el derecho electoral general. Las reglas del juego democrático, vamos. Perfecto. Es una norma provisional, entonces, que pasa una vez se publica. ¿Cómo entra ahí el Parlamento si no lo hizo al principio? Pues una vez publicado, tiene que llevarse al Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. 30 días. Y el Congreso tiene 2 opciones. O lo convalida o lo deroga. ¿Y esa convalidación qué es exactamente? Es un debate y una votación sobre el texto completo, en bloque. No se pueden meter enmiendas. Es un control político, un sí o un no. O sea, ¿un lo tomas o lo dejas? Exacto. Y muy importante, que el Congreso lo convalide no lo convierte en una ley parlamentaria, ni tampoco arregla los posibles problemas de inconstitucionalidad que pudiera tener. Ah, vale. Simplemente deja de ser provisional y pasa a tener vigencia indefinida. Aunque bueno, hay otra posibilidad. ¿Cuál? Que una vez convalidado, las Cortes decidan tramitarlo como un proyecto de ley. Ah, y ahí sí se podrían hacer cambios. Ahí sí. Se abre todo el procedimiento legislativo normal, con enmiendas, debates, y el resultado final es una ley en sentido estricto, que sustituye al decreto ley que se aprobó al principio. Perfecto, creo que queda muy claro. Pasemos ahora a la otra figura, el decreto legislativo. Ya el nombre nos da una pista, legislativo. Sugiere que el Parlamento delega, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Aquí no hay ninguna urgencia, lo que hay es una decisión del Parlamento de encargarle al Gobierno que haga una norma con rango de ley. ¿Y por qué haría eso el Parlamento? ¿Para quitarse trabajo de encima? Pues, a ver, puede ser por eso, para descargar a las cámaras, o porque se trata de una regulación muy técnica, muy compleja, y el Gobierno con sus ministerios está mejor preparado para redactarla. La intervención del Parlamento aquí es previa. Y según el material, hay 2 formas principales de hacer esa delegación. Sí, 2 modalidades que hay que tener clarísimas. A ver, Una es mediante una ley de bases.
Se usa cuando se quiere crear un texto articulado nuevo, desde cero. La ley del Parlamento fija las bases, o sea, los principios, los criterios, y el Gobierno, a partir de ahí, desarrolla la norma. Como si el Parlamento diseñara el esqueleto. Justo. Y el Gobierno pone la carne. La otra forma es mediante una ley ordinaria. ¿Y esa para qué sirve? Se usa para autorizar la refundición de textos. La tarea del Gobierno aquí es más de compilador. Coge un montón de leyes dispersas sobre un mismo tema y las junta en un único texto, para poner orden y dar seguridad jurídica. Entendido. Una para crear, otra para ordenar. ¿Y qué límites tiene el Parlamento al hacer esta delegación? No puede ser un cheque en blanco. No, para nada. La Constitución es muy estricta. La delegación tiene que ser expresa. No vale que sea implícita. Vale. Tiene que ser para una materia concreta y con un plazo fijo para que el Gobierno la ejecute. No puede ser por tiempo indefinido. Y una cosa importante, no se pueden delegar materias reservadas a ley orgánica. Exacto, eso es un límite absoluto. Y hay otro, específico para las leyes de bases. ¿Cuál? No pueden autorizar su propia modificación ni permitir que se dicten normas con carácter retroactivo. Vale. Para tenerlo todo claro, vamos a comparar los sistemas de control de las dos figuras. Creo que es una forma genial de sintetizar. Desde luego. Empecemos por el control parlamentario. Venga. En el decreto ley, el control es a posteriori, después de dictado. El Congreso lo convalida o deroga en 30 días. ¿Y en el decreto legislativo? Es un control fundamentalmente a priori. Se hace en la propia ley de delegación, que es la que fija todos los límites y las condiciones. Clarísimo. ¿Y el control de los jueces, el control jurisdiccional? Ahí la cosa se complica un poco y se pone más interesante. A ver. Con el decreto ley es fácil. Es una norma con rango de ley, así que su control corresponde solo y exclusivamente al Tribunal Constitucional. Vale. Puede anularlo si no había urgencia, que sería un vicio formal, o si se metió en las materias prohibidas, un vicio material. ¿Y con el decreto legislativo? Pues aquí la situación es más compleja. Por supuesto que el Tribunal Constitucional puede controlarlo, pero el artículo 82.6 de la Constitución abre la puerta a que también los tribunales ordinarios controlen si el Gobierno se ha excedido de los límites de la delegación. Un momento. ¿Me dices que un juez normal de lo contencioso administrativo puede controlar una norma con rango de ley? Ahí está el debate. Es el control del ultra vires, cuando el Gobierno actúa más allá de sus poderes. ¿Y qué pasa si un juez considera que el Gobierno se ha pasado? Pues aquí hay un debate doctrinal muy interesante. Una teoría, la de la degradación normativa, dice que la parte del decreto que excede la delegación pierde su rango de ley. ¿Se convierte en un simple reglamento? Exacto. Y por tanto, un juez ordinario puede anularla. ¿Suena lógico? Pero otra parte de la doctrina dice que no, que el rango de ley lo da la Constitución y un juez no lo puede quitar. Para ellos, cualquier exceso es un vicio de inconstitucionalidad que solo puede declarar el Tribunal Constitucional. Vaya, un choque de trenes. Totalmente. Reconocer esta dualidad de control es un punto muy avanzado y muy valioso. Pues para terminar de afianzar todo esto, vamos a repasar algunas preguntas tipo test que aparecen en los apuntes. Digo la pregunta, la respuesta correcta, y nos explicas brevemente el porqué. Adelante. Promulgado un decreto ley, ¿qué plazo se establece para que sea sometido a debate y votación en el Congreso? La correcta es la C, 30 días. Correcto. Es el plazo que marca la Constitución en el artículo 86.2 para la convalidación o derogación. No hay más. Las leyes de bases no podrán. La respuesta A es facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Exacto. Es una de las prohibiciones expresas que la Constitución impone a las leyes de bases como límite a lo que puede delegar el Parlamento. Vamos con una de señalar la incorrecta. La delegación legislativa se produce siempre por medio de una ley orgánica. La B es la incorrecta. Efectivamente es incorrecta. De hecho, es justo lo contrario. La Constitución prohíbe que se deleguen materias reservadas a ley orgánica. La ley de delegación es siempre ordinaria. Y la última, señala la respuesta correcta. La opción C dice, la delegación legislativa no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Correcto, resume dos de los requisitos esenciales. Tiene que ser expresa y con un plazo fijado. Pues en resumen tenemos dos instrumentos legislativos del gobierno, ambos excepcionales pero muy diferentes. Totalmente. El decreto ley, que se basa en la urgencia y tiene un control del Parlamento a posteriori.
Y el decreto legislativo, que se basa en la delegación del Parlamento y cuyo control es, sobre todo, previo. Comprender sus fundamentos, los límites que tienen y cómo se controla cada uno es fundamental. Así es, y no es solo teoría. La forma en que se usan estas dos herramientas tiene consecuencias directas en el equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Y eso nos deja una última idea para reflexionar, inspirada en uno de los artículos del material. Se habla del uso y abuso del decreto ley. Un tema de plena actualidad. En un mundo que exige respuestas cada vez más rápidas a los problemas, ¿dónde está la frontera entre la agilidad que necesita un gobierno y la erosión del debate parlamentario, que es la esencia de la democracia? Una cuestión que desde luego va más allá de cualquier temario. Bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos ponemos el mono de trabajo académico porque tenemos una misión muy concreta, casi de comando. Desglosar un tema clave para cualquier estudiante de Derecho Constitucional, de esos que sabes que van a caer en el examen. Sí, este es un tema central, sin duda. Es el mecanismo que hace que la Constitución no sea solo una declaración de buenas intenciones, sino la norma que realmente manda. Exacto. Y para eso tenemos delante los apuntes del tema 5 sobre las fuentes del ordenamiento jurídico. Nuestro objetivo es extraer de aquí las preguntas de examen más probables, las ideas que hay que tener clarísimas. No se trata solo de memorizar, sino de entender la lógica que hay detrás. Justo. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente este control y por qué necesitamos a alguien que vigile a las leyes que aprueba el Parlamento? Pues a ver, la idea fundamental es la supremacía de la Constitución. Imagina el ordenamiento jurídico como una pirámide. En la cúspide está la Constitución, y ninguna norma por debajo de ella puede contradecirla. Claro. El control de constitucionalidad es, sencillamente, el sistema de vigilancia para asegurar que esa jerarquía se respete. Y esta función de guardián supremo se le encarga en exclusiva a un órgano, el Tribunal Constitucional. Vale, tenemos un árbitro, el Tribunal Constitucional y un libro de reglas, la Constitución. Pero, ¿un árbitro para quién? Porque si yo como ciudadano creo que una ley es injusta o inconstitucional, no puedo ir a tocar la puerta del tribunal, ¿verdad? Ahí has dado en una de las claves. Este control no es para resolver disputas particulares. Es un juicio objetivo, de interés público. Ajá. El objetivo no es darle la razón a una persona, sino limpiar el sistema de una norma que choca con la Constitución. Por eso, quienes pueden iniciar el proceso son siempre órganos públicos que actúan en defensa de esa objetividad constitucional. Entendido. No es un partido entre particulares, es una revisión de las reglas del juego. Y además de la Constitución, ¿qué más usa el tribunal como vara de medir? Los apuntes mencionan algo que suena muy importante, el bloque de la constitucionalidad. Espera, entonces, ¿la vara de medir no es solo la Constitución? No, exacto, y es un concepto crucial. El bloque de la constitucionalidad es un conjunto de normas que, sin ser formalmente constitución, sirven para juzgar si una ley es válida. A ver, piensa sobre todo en los estatutos de autonomía o en leyes que reparten las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Si una ley del Estado invade competencias de una comunidad, no choca directamente con un artículo de la Constitución, sino con el estatuto que le da esa competencia. Pues esa ley forma parte del bloque. O sea, son como las normas de desarrollo de la Constitución, que también hay que respetar. Vale. Y el documento destaca que hay 3 mecanismos o vías para llegar al tribunal, 3 puertas de entrada. Esto tiene toda la pinta de ser la típica pregunta de desarrollo en un examen. Enumere y explique. La clásica. Totalmente. Vamos a por la primera, la que parece la puerta principal, el recurso de inconstitucionalidad. Perfecto. El recurso es la vía de control abstracto. Y la palabra abstracto aquí es fundamental. Significa que se analiza la ley en sí misma, su texto, sin esperar a que se aplique a un caso real. Es un ataque directo y teórico a la norma recién salida del horno. Eso es. Un ataque preventivo, por así decirlo. ¿Y quiénes son los únicos con la llave de esa puerta principal? La lista de legitimados tiene que ser pregunta de examen tipo test sí o sí. Memorízala porque es así. La lista es cerrada y exclusiva. Primero, el presidente del gobierno. Segundo, el defensor del pueblo. Vale. Tercero, un grupo de 50 diputados o 50 senadores.
Y cuarto, los órganos de gobierno y las asambleas de las comunidades autónomas. Un momento, sobre las comunidades autónomas. ¿Pueden recurrir cualquier ley que no les guste? ¿O tienen alguna limitación? Buena pregunta. No, no pueden. Su capacidad para recurrir está condicionada. Solo pueden impugnar leyes del Estado que consideren que afectan a su propio ámbito de autonomía, que invaden sus competencias. Entiendo. Los apuntes dicen que la regla general son 3 meses desde la publicación de la ley. 3 meses. Me parece un plazo increíblemente corto para una decisión tan importante. ¿Por qué tanta prisa? Pues es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, se busca dar certeza. No es bueno que una ley esté en un limbo legal, con la amenaza de un recurso durante años. Se necesita saber si es válida o no cuanto antes. Claro, seguridad jurídica. Pero, efectivamente, también tiene un efecto político. Obliga a la oposición a actuar con rapidez y decisión. Impide que el recurso se convierta en una amenaza latente que puedan usar meses después, por pura estrategia. Tiene lógica. Y una duda clave. Mientras el tribunal decide, ¿qué pasa con la ley? ¿Se congela? Normalmente no. La regla general es que la admisión del recurso no suspende la vigencia de la ley, sigue aplicándose. Ah, vale. La gran excepción, y es muy importante, es si quien recurre es el presidente del gobierno contra una norma autonómica. En ese caso, la suspensión es automática durante 5 meses. Vale. Creo que el recurso está claro. Es el ataque frontal de los grandes actores políticos a una ley recién aprobada. Pero muchas leyes no muestran sus posibles fallos hasta que se aplican a personas de carne y hueso en un juzgado, ¿no? Claro, ¿Tiene el sistema una forma de reaccionar en ese momento? ¿Hay otra puerta de entrada? por supuesto. Esa es la segunda vía, y es radicalmente distinta. La cuestión de inconstitucionalidad. Su origen es concreto. Concreto. Vale. Nace, como dices, cuando la ley baja al mundo real y un juez tiene que aplicarla para resolver un caso. Si ese juez o tribunal tiene una duda seria y fundada de que la norma que necesita para dictar sentencia es inconstitucional, se encuentra en una encrucijada. Claro, no puede ignorar la ley, pero tampoco puede aplicarla si cree que va contra la Constitución. ¿Qué hace entonces? Pues plantea la cuestión al Tribunal Constitucional. Detiene el juicio que tiene entre manos y le pregunta al árbitro supremo: «Oye, ¿esta herramienta que tengo que usar es legal?» «Ajá». Quien lo hace es el propio juez, ya sea por iniciativa propia o porque una de las partes se lo ha sugerido. Y aquí no hay plazos de 3 meses. La ley puede llevar 20 años en vigor. El momento clave es cuando se va a aplicar. ¿Y esto suspende el juicio original? No. Los apuntes usan el término proceso a quo. Exacto. El planteamiento de la cuestión suspende el proceso judicial original, el llamado proceso a quo. Es decir, el juicio que originó la duda se queda congelado hasta que el Constitucional se pronuncie. Ya. Pero, y esto es crucial, solo se congela ese juicio. La ley sigue vigente y aplicándose en el resto de España para todos los demás casos. Entonces, para que quede subrayado de cara al examen, la gran diferencia es que el recurso es un control abstracto iniciado por políticos y la cuestión es un control concreto, iniciado por jueces a raíz de un caso real. Esa es la distinción fundamental que hay que dominar. Totalmente. Vale, hemos visto la vía de los políticos y la vía de los jueces. Parecería que con eso está todo cubierto, pero en los apuntes se menciona una tercera figura, la autocuestión de inconstitucionalidad, que suena casi a una paradoja. Suena así, sí. ¿Cómo puede el tribunal plantearse una duda a sí mismo? Parece un trabalenguas jurídico. Bueno, tiene su lógica. Es una figura creada por la propia ley del tribunal, no por la Constitución. Imagina que un ciudadano pide amparo al Tribunal Constitucional porque una sentencia, basada en una ley, ha vulnerado sus derechos fundamentales. Ok. La sala del tribunal que estudia el caso llega a la conclusión de que tiene que darle la razón al ciudadano. Y al hacerlo, se da cuenta de que el problema no es la sentencia en sí, sino la ley que está detrás. Precisamente. La sala detecta que la raíz de la vulneración es la propia ley. En lugar de limitarse a dar el amparo en ese caso concreto, lo que hace es elevar una cuestión al pleno del propio tribunal. Ah, Ojo, pleno, que antes de resolver este amparo, creo que deberíamos analizar si esta ley que ha causado el problema es constitucional. Es una vía para que el tribunal, de oficio, limpie el ordenamiento. entendido. Es una herramienta de depuración interna. Bueno, ya tenemos las 3 puertas de entrada al tribunal. Ahora vamos a lo que de verdad importa.
La decisión final, la sentencia. Supongo que es un simple culpable o inocente, constitucional o no. En la superficie la distinción básica es esa. Sentencias estimatorias, si declaran que la ley es inconstitucional, y desestimatorias si la consideran válida. Vale. Una sentencia estimatoria implica la nulidad de la norma, y esa nulidad por regla general tiene efectos retroactivos, ex tunc. Es como si la ley nunca hubiera existido. Eso suena a que puede crear un caos tremendo. Si se anula una ley que lleva 10 años aplicándose, ¿qué pasa con todo lo que se hizo bajo su amparo? No. El sistema pone límites. La nulidad no permite, por regla general, revisar procesos ya cerrados con sentencia firme. Se respeta la seguridad jurídica. Ah, menos mal. La gran excepción es en materia penal o sancionadora. Si la anulación de la ley beneficia al condenado, por ejemplo, porque su delito deja de existir, pues entonces sí se revisa su caso. ¿De acuerdo? Pero aquí es donde los apuntes se ponen realmente interesantes. Hablan de que no todo es blanco o negro, de que existen las sentencias interpretativas. Un momento, ¿interpretativas? Eso suena a que el tribunal no solo juzga la ley, sino que le dice a todo el mundo cómo hay que leerla. Justo. Dame un ejemplo práctico para entenderlo. Claro. Imagina una ley de becas que dice en un artículo que se concederán a los españoles. Un juez podría dudar si eso excluye inconstitucionalmente a residentes legales de otros países. Ya. Para evitar anular toda la ley de becas, el tribunal podría dictar una sentencia interpretativa diciendo: este artículo es constitucional siempre y cuando se interprete que la expresión españoles incluya a todos los residentes legales. ¿Ves? No anula la norma, pero fija la única lectura válida. Entiendo. Es como si le pusiera unas gafas a la ley para que todos la vean de la misma manera. Pero los apuntes mencionan otros tipos y usan una palabra que me llama mucho la atención: sentencias manipulativas. Suena muy fuerte. ¿Estamos diciendo que el tribunal puede coger una ley del Parlamento y básicamente reescribirla? Eso parece cruzar una línea muy importante. Esa es exactamente la crítica que se les hace, y por eso son las más polémicas. En una sentencia manipulativa, el tribunal va más allá de elegir una interpretación. A veces declara nula una palabra de un artículo o incluso añade una que no estaba para salvarlo. ¿En serio? Sí, por ejemplo, si una ley dice «los trabajadores tendrán derecho a X», el tribunal podría anular la palabra trabajadores y sustituirla por personas, ampliando el alcance de la norma. Pero eso es legislar. Es hacer el trabajo del Parlamento. Ahí ya está el debate. Se le acusa de actuar como legislador positivo. La justificación del tribunal es que lo hace para salvar la constitucionalidad de la ley, respetando la voluntad del legislador. Pero es una frontera muy delicada. Ya me imagino. Y junto a estas están también las de mera inconstitucionalidad, donde el tribunal dice esto es inconstitucional, pero no lo anula, sino que le da un aviso al legislador para que lo arregle. Vaya, el abanico de herramientas es mucho más sofisticado de lo que parece. Y una vez que el tribunal dicta cualquiera de estas sentencias, ¿qué fuerza tienen? ¿Son la última palabra? La última y definitiva. Tienen valor de cosa juzgada, lo que significa que no cabe recurso alguno contra ellas. Son firmes. Y, muy importante, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales para todos desde que se publican en el BOE. Bien, hagamos un resumen final, un mapa mental para el examen. Tenemos un sistema de control concentrado en el Tribunal Constitucional, que es el único árbitro. A él se llega por 3 vías: el recurso de inconstitucionalidad, abstracto, para actores políticos y con plazo corto; la cuestión de inconstitucionalidad, concreta, de origen judicial y sin plazo; y la autocuestión. Y la autocuestión, sí, una herramienta interna del propio tribunal para depurar el sistema. Y una vez allí, el veredicto no es un simple sí o no. El tribunal puede anular la ley, con efectos retroactivos, pero también puede salvarla, dictando la única interpretación válida, o en los casos más polémicos, incluso reescribiendo partes de ella. Efectivamente, es crucial entender esa dualidad. El tribunal como legislador negativo, que expulsa normas, pero también a través de estas sentencias, con una función que se acerca mucho a la de un legislador positivo, que configura el contenido de las leyes. Y esto nos deja con una reflexión final, que va más allá del examen. Si el Tribunal Constitucional, a través de estas sentencias manipulativas, puede en la práctica añadir, quitar o modificar palabras de una ley aprobada por el Parlamento, plantea la pregunta fundamental que recorre todo el derecho constitucional moderno.
y que define el equilibrio de una democracia. ¿Dónde termina la función de un intérprete de la Constitución y dónde empieza la de un legislador? ¿En qué momento el guardián de la Constitución corre el riesgo de convertirse él mismo en un poder con capacidad para crear las normas que debería vigilar? Bien, pues vamos a sumergirnos en el material que tenemos hoy. Es el tema 6 sobre las fuentes del ordenamiento jurídico español. Un tema denso, ¿eh? Sí, pero vamos a centrarnos en una pieza que es clave: el reglamento administrativo. El objetivo está clarísimo: desgranar los conceptos para que sirvan de cara a un examen de universidad. Vale, nuestra misión es que esto se entienda bien. Exacto. Transformar este temario en un mapa mental que funcione. Tenemos un esquema, ideas clave, hasta un test, así que sabemos dónde apuntar. Empecemos por la base de todo. ¿Qué es exactamente la potestad reglamentaria? O sea, ¿de dónde sale este poder? Pues es la pregunta fundamental, porque no es un poder que caiga del cielo. La potestad reglamentaria es la capacidad que la Constitución, en su artículo 97, le da directamente al Gobierno para dictar normas. Ah, ¿directamente la Constitución? Directamente. Y aquí está el primer matiz crucial, de esos de subrayar. Este poder no se lo presta el Parlamento, ¿sabes? Nace de la propia Constitución. Su función es aterrizar las leyes, desarrollarlas, hacerlas aplicables en el día a día. Claro. Porque el Parlamento no puede ni debe regularlo todo hasta el último tornillo. Sería imposible. O sea, es como el aceite que hace que la maquinaria de la ley, que es muy grande y a veces muy abstracta, funcione en el mundo real. Exactamente esa es la idea. Y para entender por qué existe, hay que mirar un poquito hacia atrás. Esto tiene un origen histórico que, la verdad, lo explica todo. A ver. Nace de una pugna de siglos entre el monarca, que antes lo regulaba todo, y el Parlamento, que quería arrebatarle ese poder. La clásica lucha de poder. Claro, con las revoluciones liberales, el Parlamento gana y se queda con el monopolio de crear leyes. Pero el poder ejecutivo, el gobierno, que es el heredero de ese antiguo poder del monarca, pues conserva una pequeña parcela normativa. Siempre por debajo de la ley. Siempre subordinada a la ley. Esa parcela es el reglamento. Y esa tensión de poder original, fíjate, sigue explicando cómo funciona el sistema hoy. Entendido. La verdad es que esa idea de la pugna histórica es una buena guía. Entonces, es un poder constitucional pero subordinado. Ahora, una cuestión que seguro que es importante para el examen. ¿Quién tiene exactamente esta potestad? ¿Solo el gobierno central como un todo? Es una pregunta clave, porque la respuesta tiene varios niveles. A ver, a nivel del Estado, el que tiene la sartén por el mango es el gobierno en bloque, lo que llamamos el Consejo de Ministros. ¿El presidente y todos los ministros juntos? El rey, supongo. Exactamente. Por eso llevan ese nombre. Pero a menudo vemos normas que solo firma un ministro. ¿Eso qué es? ¿No es un reglamento? Lo es, pero de un rango inferior. Los ministros también tienen esa potestad, pero su poder está muy acotado a los asuntos de su departamento. Esas normas se llaman órdenes ministeriales. Vale. Y aquí hay otra distinción importante, muy de examen. Si un ministro quiere dictar un reglamento que afecte a los derechos o deberes de los ciudadanos, lo que los juristas llaman un reglamento ad extra, es decir, hacia afuera, Que me afecte a mí, por ejemplo. justo, para eso necesita que una ley le autorice expresamente a hacerlo. No puede tomar esa iniciativa por su cuenta. Vale. Y esa lógica de quién gobierna regula se replica exactamente igual en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ¿o hay diferencias? La lógica es la misma. Es un sistema en cascada. En las comunidades autónomas, el poder lo tienen sus consejos de gobierno. Y sus normas se llaman decretos a secas. Sin el real. Sin el real, claro. Y a nivel local, aunque la Constitución no lo diga con todas las letras, es evidente que ayuntamientos y diputaciones tienen esta capacidad para organizar la vida de sus municipios y provincias. Sus normas más conocidas son las ordenanzas municipales. La que regula el ruido o las terrazas de los bares, por ejemplo. Esa misma. Y ojo que los apuntes mencionan incluso a otros órganos, como el Tribunal Constitucional. Ellos también dictan reglamentos. Así es, pero es una potestad muy, muy particular. Órganos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial tienen la capacidad de autoorganizarse. Dictan reglamentos sobre su propio funcionamiento interno para garantizar su independencia. No legislan para los ciudadanos, sino para ellos mismos. Entendido. La jerarquía de quién manda está clara, pero ahora vamos a meternos en el que, según los apuntes, es el meollo de la cuestión. La pregunta que cae en el 90% de los exámenes.
La diferencia entre un reglamento y un acto administrativo. Uf, la distinción clásica. Ambos salen de la administración, pero son bestias completamente distintas. ¿Cómo evitamos confundirlos? Es que si se entiende esto, se entiende la mitad del tema. Hay dos criterios que no fallan. El primero es fijarse en los destinatarios. El reglamento es una norma general, abstracta. Se dirige a una multitud de gente que no conocemos por su nombre y apellidos. Por ejemplo, Todos los conductores, los propietarios de perros, los establecimientos de hostelería. En cambio, el acto administrativo es concreto, tiene nombre y apellidos. Es una multa para ti, una licencia para una empresa específica, una beca para un estudiante concreto. entonces la clave es el destinatario. Si la norma es una regla general de tráfico para todo el mundo, es un reglamento. Si es la multa que me llega a casa con mi matrícula y mi nombre, es un acto. Ese ejemplo lo deja clarísimo. Exacto. Y el segundo criterio es fijarse en sus efectos. El reglamento es como una ley. Innova el ordenamiento, crea derecho nuevo y nace con vocación de quedarse, de perdurar. Vale, El acto administrativo no crea derechos, simplemente lo aplica. Y una vez que cumple su función, se agota. Una vez que pagas la multa, ese acto ha muerto, ha cumplido su propósito. El reglamento de tráfico sigue ahí. y supongo que esta diferencia tan grande tiene consecuencias prácticas. No se cocinan de la misma manera. Para nada. El procedimiento para aprobar un reglamento es mucho más complejo y solemne, precisamente porque va a afectar a todos. Y una diferencia fundamental es que los reglamentos, para ser válidos, deben publicarse en el boletín oficial. ¿El BOE o el de la comunidad autónoma? Correcto. Si no se publica, a efectos prácticos, no existe. Los actos, en cambio, se suelen notificar directamente a la persona interesada. Hablemos de ese cocinado. Los apuntes listan varios pasos para elaborar un reglamento. Más que memorizar la lista, ¿cuál es la lógica detrás de ese procedimiento? ¿Por qué tantos trámites? La lógica es que son filtros de calidad democrática y jurídica. No es solo papeleo, ¿sabes? Piénsalo. Primero se hace un borrador, pero no puede ir solo. Tiene que ir acompañado de un informe que justifique por qué es necesario y, esto es clave, una memoria económica que diga cuánto va a costar. Para evitar que un gobierno se ponga a legislar a lo loco sin pensar en el impacto en el bolsillo de todos. Correcto. Después vienen los controles jurídicos. El informe de la Secretaría General Técnica de cada ministerio es el primer guardián de la legalidad. El que se asegura de que no nazca herido de muerte. Justo. Y luego viene el dictamen del Consejo de Estado, que es preceptivo en muchos casos. Es la voz de la máxima experiencia jurídica del país diciéndole al gobierno: ojo, por aquí te puedes estar pasando de la raya o esta redacción es ambigua y va a generar problemas. Y también se pregunta a la gente, ¿no? No es un proceso a puerta cerrada. Ese es un paso crucial y, la verdad, relativamente reciente. Se abre un trámite de audiencia pública para que los ciudadanos, asociaciones, colectivos afectados puedan opinar, proponer cambios, señalar problemas. Y una vez superados todos estos filtros, El último paso para que la norma cobre vida es, como decíamos, su publicación íntegra en el BOE. Sin publicación no hay reglamento. perfecto. Ahora, el material clasifica los reglamentos y aquí volvemos a una de esas distinciones que suenan a pregunta de examen. Reglamentos ejecutivos frente a independientes. Así es. Y esta clasificación nos devuelve a esa tensión de poder entre ley y reglamento. Para entenderla, a mí me gusta usar una analogía. La ley es como el arquitecto que diseña los planos de un edificio. ¿Vale? Decide cuántos pisos hay, dónde van los pilares maestros, la estructura fundamental. El reglamento es el jefe de obra. Que decide los detalles. Exacto. El reglamento ejecutivo es el jefe de obra que, siguiendo fielmente los planos del arquitecto, o sea, de la ley, decide los detalles para que el edificio sea habitable. ¿De qué color se pintan las paredes? ¿Qué tipo de enchufes se ponen? Es el más común, entonces. El más común con diferencia. Desarrolla una ley que ya existe. Su existencia depende de la ley. Es su sombra. ¿Y los independientes? ¿Suenan a que van por libre, a que son arquitectos y jefes de obra a la vez? Un poco, pero es un poder muy, muy limitado. Un reglamento independiente es aquel que no desarrolla una ley previa, sino que intenta regular un espacio donde no hay ley. Pero, claro, aquí viene la gran pregunta que te harías. Espera un momento. Si un reglamento independiente no puede tocar una materia donde ya hay ley, ¿qué queda? Porque hoy en día casi todo está regulado por ley.
Suena a que es una categoría casi fantasma. Exactamente. ¿Para qué sirve en la práctica? Pues en la práctica la jurisprudencia ha reducido su ámbito a casi nada. Se admite sobre todo para regular cuestiones de organización interna de la administración. Ah, vale. El gobierno puede usar un reglamento independiente para organizar sus ministerios, pero no para regular derechos de los ciudadanos. Ahí nos topamos con un muro. Y ese muro, supongo, es el famoso principio de reserva de ley. Es la forma que tiene la Constitución de decir aquí solo pueden entrar las leyes. Exactamente. La reserva de ley es la forma que tiene el Parlamento, el representante del pueblo, de decirle al Ejecutivo. Hay jardines, como los derechos fundamentales, los impuestos, el Código Penal, en los que solo puedo entrar yo. Son demasiado importantes. El reglamento no puede ser la norma principal en esos ámbitos. Ni de broma. Volviendo a la analogía, el Parlamento le dice al gobierno: en el diseño de la estructura del edificio ni se te ocurra tocar nada. Tú, como mucho, puedes regar las plantas que yo he plantado, pero no puedes plantar árboles nuevos. Pero sí puede colaborar, como el reglamento ejecutivo que riega las plantas. Puede, pero con condiciones muy estrictas. La ley tiene que establecer la regulación esencial, el núcleo duro. Lo que el Tribunal Constitucional prohíbe es lo que llama una remisión en blanco. O sea, la ley no puede decir, los derechos de los trabajadores se regularán por reglamento y lavarse las manos. No puede. Tiene que fijar las bases y el reglamento solo puede añadir detalles técnicos. Y por supuesto, por encima de todo está el principio de jerarquía. Un reglamento jamás, bajo ninguna circunstancia, puede contradecir lo que dice una ley. Si lo hace, es nulo. Vale, el sistema de pesos y contrapesos parece claro. Pero, a pesar de todos los filtros, a veces se cuela un reglamento ilegal. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo nos defendemos? El control es la pieza final que hace que todo el sistema funcione. Hay varias vías para luchar contra un reglamento ilegal. Para que sea más fácil de recordar, imaginemos un caso práctico. Venga. El ayuntamiento de nuestra ciudad aprueba una nueva ordenanza, que es un reglamento, que prohíbe tocar la guitarra en la calle en cualquier circunstancia. Y a un músico le ponen una multa de 200 euros. Que es el acto administrativo de aplicación. Correcto. Tenemos el reglamento, la ordenanza y el acto, la multa. ¿Qué puede hacer el músico? Pues recurrir la multa, ¿no? Varias cosas. La primera y más directa es esa. Si el juez que ve el caso considera que la ordenanza es una barbaridad y va contra una ley superior, como el derecho a la cultura, puede hacer algo muy potente. Simplemente inaplicar el reglamento. O sea que no lo aplica. Le quita la multa al músico y en ese caso concreto es como si la ordenanza no existiera. Pero la ordenanza sigue ahí, ¿no? Otro policía podría multar a otro músico al día siguiente. Exacto. La inaplicación es una solución individual. Para acabar con el problema de raíz, hay vías más contundentes que dependen de la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Cómo cuáles? Pues una asociación de músicos podría presentar un recurso directo contra la ordenanza. Su objetivo no es quitar una multa, sino pedirle al tribunal que anule la ordenanza para siempre y para todo el mundo. Si ganan, la sentencia tiene efectos erga omnes. Erga omnis. ¿Qué significa eso exactamente? Es una expresión latina clave que significa frente a todo el mundo. Quiere decir que la anulación del reglamento afecta a todos, no solo a los que recurrieron. La ordenanza desaparece del ordenamiento jurídico. Es como si nunca hubiera existido. Para nadie. Entendido. ¿Y hay alguna otra vía? Sí, una tercera que es muy inteligente. Volvamos al músico individual que recurre su multa. El juez le da la razón y le quita la sanción. Pero ese juez, que es de primera instancia, quizás no tiene poder para anular la ordenanza con efectos para todos. Claro. Lo que hace entonces es plantear una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior, que sí es competente. Le dice: oye, he anulado este acto porque creo que la norma en que se basa es ilegal. Anúlala tú para todo el mundo. Ah, qué bueno. Así un caso particular puede provocar la limpieza general de una norma ilegal. Exacto. Inaplicación, recurso directo, cuestión de legalidad. Son distintos caminos para llegar al mismo sitio. Controlar el poder del gobierno. ¿Y el Tribunal Constitucional pinta algo aquí? Pinta poco. Su papel es excepcional. No es el vigilante ordinario de los reglamentos. Solo interviene en casos muy tasados. Si un reglamento viola directamente un derecho fundamental protegido por amparo, o si genera un conflicto de competencias entre el Estado y una comunidad autónoma. Pero el día a día del control es cosa de los jueces de lo contencioso administrativo.
Bien, creo que el mapa mental está bastante completo. Si tuviéramos que resumir los puntos clave para este examen serían, primero, entender que la potestad reglamentaria nace de la Constitución como un poder del gobierno, pero siempre, siempre subordinado a la ley. Segundo, saber distinguir, sin dudar, un reglamento, norma general y abstracta, de un acto administrativo, concreto y particular. Es la pregunta estrella. Tercero, comprender la relación entre ley y reglamento a través de esa analogía del arquitecto y el jefe de obra. La ley traza las líneas maestras, la reserva de ley, y el reglamento rellena los detalles, los reglamentos ejecutivos, sin contradecir nunca al arquitecto, que es el principio de jerarquía. Y cuarto y último, tener claro el sistema de control judicial, desde la simple inaplicación en un caso concreto por cualquier juez hasta la anulación total con efectos para todos a través de los recursos directo e indirecto. Con eso, creo que el tema queda más que cubierto. Es un sistema de equilibrios muy, muy delicado. Totalmente. El sistema busca un equilibrio constante entre dos necesidades. Por un lado, una administración ágil que pueda dar respuestas rápidas y técnicas a problemas complejos con reglamentos. Y por otro, la primacía absoluta de la ley como la expresión de la voluntad del pueblo en el Parlamento. No se puede sacrificar la garantía democrática en el altar de la eficacia. Justo esa es la idea. Y esto me lleva a una última reflexión que se sale un poco del temario, pero que es inevitable. Adelante. En un mundo como el de ahora que cambia a una velocidad brutal con la inteligencia artificial, la biotecnología, la ciberseguridad, surgen problemas que necesitan regulación ya mismo. El Parlamento es lento, sus ritmos son pausados. El gobierno es rápido. No existe la tentación, o incluso la necesidad, de darle cada vez más poder al reglamento técnico del Ejecutivo para poder seguir el ritmo de la innovación. Y si es así, ¿dónde ponemos el límite para que esa eficacia no se coma la calidad democrática de las normas que nos rigen? Es el gran debate contemporáneo sobre esta vieja pugna de poder. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es un clásico absoluto de la carrera de Derecho y, bueno, una fuente inagotable de preguntas de examen. Las fuentes del ordenamiento jurídico. Un temazo. Concretamente, esa parte de los tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea. Tenemos aquí delante un montón de apuntes, esquemas, preguntas tipo test, y el objetivo es desmenuzar las ideas para que no solo se memoricen, sino que de verdad se entiendan. Totalmente, porque este tema no va de aprenderse artículos de memoria, para nada. Va de entender una idea que es casi revolucionaria, que las leyes que nos afectan ya no se hacen solo en España. Exacto. Hoy vamos a ver cómo nuestro sistema jurídico, digamos, abrió sus puertas al mundo. Primero con unos invitados, que son los tratados, y luego con el que ya es un residente permanente con llaves propias, el derecho de la Unión Europea. Entender cómo conviven es la clave. Pues me gusta esa analogía. Empecemos por los invitados, los tratados internacionales. La idea básica parece sencilla, ¿no? Un acuerdo entre países, como un contrato a gran escala. Sí, en esencia es eso. Pero la primera pregunta que me surge, y que seguro que cae en un examen, es ¿cómo algo que se firma en Ginebra o en Nueva York se convierte de repente en una ley que un juez tiene que aplicar, no sé, en Teruel? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que da España es sorprendentemente directa. La Constitución, en su artículo 96, dice que los tratados válidamente celebrados, una vez publicados en el BOE, forman parte del ordenamiento interno. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Es lo que se conoce como recepción automática. No hace falta una ley española que copie y pegue lo que dice el tratado. Se publica y es como si se enchufara directamente a nuestro sistema legal. Vale, un enchufe directo. Pero aquí viene la complicación, porque no todos los enchufes son iguales. Los apuntes distinguen 3 vías para firmar un tratado. Los artículos 93, 94 y 95. Y esto tiene toda la pinta de ser una pregunta de estas de desarrollo o un caso práctico. Desde luego. ¿Cómo sabemos qué vía se usa en cada caso? A ver, la lógica es pensar en el nivel de poder que estamos cediendo como país. ¿Vale? A más poder cedido, más difícil lo pone la Constitución. La vía más exigente, la del artículo 93, es la superautopista que se construyó pensando sobre todo en la entrada a la Unión Europea. Claro. Es para cuando cedes el ejercicio de competencias soberanas a una organización internacional. Ojo, no le regalas la soberanía, pero le dejas usarla.
Y como es un paso tan grande, el Parlamento tiene que dar su visto bueno de la forma más solemne que existe, con una ley orgánica que necesita mayoría absoluta en el Congreso. Es el candado de seguridad más grande que tenemos. Exacto. Luego tienes el carril del medio, el del artículo 94.1. Aquí no se des soberanía, pero tocas temas muy sensibles. Tratados políticos, militares, de derechos fundamentales, los que cuestan dinero a Hacienda. Cosas serias. Cosas serias. Para esto no hace falta ley orgánica, pero las Cortes tienen que dar su autorización previa. Es un control importante. Y por último, el carril bici, no, el del 94.2 para todo lo demás. Eso es, para tratados más técnicos o de menor calado. Aquí el gobierno, cocina y se lo come, y después simplemente informa al Parlamento de qué ha firmado. Les dice, por cierto, que sepáis que hemos firmado esto. Es una jerarquía de control muy lógica, la verdad. Sí. Lo que nos lleva al siguiente gran dolor de cabeza en los exámenes. Una vez que el tratado está dentro, ¿dónde se coloca en la pirámide de las leyes? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los apuntes dicen algo que suena a contradicción. Está por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. Un momento. Si un tratado está por encima de una ley, ¿no significa que el gobierno, al firmar un tratado, puede saltarse al Parlamento, que es quien hace las leyes? Claro. Parece que hay una tensión ahí. Absolutamente. Y esa es la genialidad del sistema. Los tratados viven en una especie de ático jurídico. La Constitución es el edificio entero, es la norma suprema, nada puede contradecirla. Y por eso el artículo 95 permite que el Tribunal Constitucional revise un tratado antes de firmarlo, para evitar líos. Vale. Pero una vez dentro, ese tratado tiene vistas sobre todas las demás leyes. O sea que es más fuerte que una ley del Parlamento, pero no tanto como para tocar la Constitución. Es una especie de zona de seguridad jurídica que permite a España jugar en el tablero internacional sin romper sus propias reglas de casa. Has dado en el clavo. Y esto nos lleva a la típica pregunta trampa de examen. A ver. El Parlamento aprueba hoy una ley de medio ambiente, pero resulta que choca con un tratado internacional que España firmó hace 5 años. ¿Qué pasa? ¿La ley nueva anula al tratado por ser posterior? ¿O el tratado anula a la ley? La lógica diría que hay un ganador y un perdedor, que una de las dos normas muere. Pues no. Y esta es la sutileza que hay que dominar. La ley española no muere, no se declara nula. Simplemente el juez que tiene que resolver el caso la mira y dice, tú hoy no juegas, te quedas en el banquillo. Ah. La norma que salta al campo es el tratado. Esto no es una cuestión de validez, de si la ley es buena o mala, sino de aplicación preferente. El tratado prevalece. La ley se queda en el banquillo, pero ojo, no la expulsan del partido para siempre. Entendido. Es una idea clave. Prevalencia, no nulidad. La ley se inaplica, no se anula. Vale, creo que los tratados quedan claros. Pero ahora llega el momento en que no solo invitamos a alguien a casa, sino que le damos un juego de llaves y nos unimos a su comunidad de vecinos, la Unión Europea. Uf, Aquí el juego cambia por completo, ¿no? cambia radicalmente. Porque el derecho de la Unión Europea no es derecho internacional normal y corriente. Es un sistema jurídico propio, autónomo, que se integra en el nuestro. Si los tratados son contratos, el derecho de la UE es el reglamento interno de un club muy exclusivo al que nos hemos unido. Vale. Y ese club tiene sus propias reglas de oro. Y hay dos que lo cambian todo, y que son pregunta de examen sí o sí. La eficacia directa y la primacía. Vamos por partes. Los apuntes hablan de derecho originario y derecho derivado. Supongo que el originario son los estatutos del club, los tratados fundacionales como Maastricht o Lisboa. Exacto, son los cimientos. Y el derecho derivado son las normas que las instituciones del club, la Comisión, el Parlamento Europeo, van creando día a día. Y aquí están las 3 herramientas que hay que saber distinguir con los ojos cerrados, para cualquier test: reglamento, directiva y decisión. A ver si lo he entendido. El reglamento es como un misil teledirigido desde Bruselas. Buena imagen. Tiene alcance general, es obligatorio y, lo más importante, es directamente aplicable. Impactan todos los países por igual y al mismo tiempo, sin necesidad de que España haga nada. Perfecto. Es una ley europea que funciona como una ley española más desde el minuto 1. Luego tienes la directiva. La lógica aquí es distinta. La directiva es como si Bruselas te diera una receta de cocina. Te dice, el objetivo es hacer una tarta de chocolate que sepa así y tenga esta pinta.
pero te deja a ti, como Estado, elegir los ingredientes exactos y los pasos. O sea, la UE fija el objetivo, por ejemplo, reducir las emisiones contaminantes un 20%, y cada país decide cómo lo hace aprobando sus propias leyes internas, las famosas leyes de transposición. Justo. Busca armonizar, que todos vayamos en la misma dirección, pero no que todos llevemos exactamente los mismos zapatos. Esa es la idea. Y la tercera es la decisión. Si el reglamento es un misil de alcance general, la decisión es una carta certificada. Es obligatoria, pero solo para su destinatario concreto. Un país, una empresa, una persona. Por ejemplo, una multa de la Comisión a una empresa por monopolio. Ahí lo tienes. Reglamento, directiva, decisión. Vale. Pero antes mencionabas las dos reglas de oro del club. La primera, la eficacia directa. Por lo que entiendo, significa que algunas de estas normas europeas, si son claras y precisas, crean derechos para los ciudadanos que podemos exigir directamente ante nuestros jueces. Sí. Aunque España no haya hecho una ley para reconocerlos. Justo. Es la idea de que el derecho de la UE no es solo cosa de estados, sino que nos da a los ciudadanos un escudo y una espada legales. Si una directiva te da derecho a algo y España no la ha transpuesto a tiempo, bajo ciertas condiciones, puedes ir a un juez español y decirle: «Oiga, que la directiva dice esto, aplíquemela». Es un poder inmenso para el ciudadano. Pero la segunda regla de oro, la primacía, suena todavía más radical. Me estás diciendo que si una norma creada en Bruselas choca con una ley votada por el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía popular, ¿gana la de Bruselas? A mucha gente eso le chirría. Y es el corazón de todo el debate. El principio de primacía dice exactamente eso. En caso de conflicto, la norma de la UE prevalece sobre cualquier norma nacional. Y el juez nacional tiene la obligación de aplicar la europea y dejar sin aplicar la española, sin preguntar, sin esperar a que nadie la anule, la aparta y punto. Cualquier norma nacional. Incluso La Constitución. Aquí es donde mi cabeza de estudiante de Derecho explota. ¿Quién es el jefe supremo entonces? ¿La Constitución española o el derecho de la UE? es la pregunta del millón, y la respuesta que dio nuestro Tribunal Constitucional es, bueno, es una obra de orfebrería jurídica. En una famosa declaración, la 1/2004, hizo una distinción clave. Una cosa es la supremacía y otra la primacía. Suena a juego de palabras. Pero no lo es para nada. El Constitucional dice, la Constitución es la norma suprema. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene la llave de casa. Fue la Constitución, con su artículo 93, la que autorizó la entrada de España en la UE y la que permite que todo este sistema funcione. Ya. Sin esa llave constitucional, el derecho de la UE no podría entrar. La Constitución es la jefa suprema, porque es la fuente de toda la validez. Vale, la Constitución es la dueña de la casa. Entendido. Pero, una vez que la Constitución ha decidido ceder el uso de ciertas habitaciones, digamos, las competencias de agricultura, mercado único, etc., a la Unión Europea, acepta que, dentro de esas habitaciones, las reglas las pone la UE. Ah. Y esas reglas tienen primacía. La Constitución sigue siendo la dueña, pero ha aceptado que en ciertas zonas de la casa mandan las normas del club. Es una analogía buenísima. La Constitución es suprema porque es la que cede las competencias, pero el derecho de la UE tiene primacía en el ejercicio de esas competencias cedidas. No compiten por ser jefes, sino que cada uno tiene su ámbito de poder definido por la propia Constitución. Exactamente. Y para que este engranaje tan complejo no se rompa, existe un mecanismo de seguridad. La cuestión prejudicial. El último tornillo del sistema. El que lo cierra todo. Si un juez de un pueblo pequeño tiene una duda sobre cómo interpretar una directiva, no se inventa la respuesta. Puede pausar el juicio y preguntarle directamente al árbitro supremo, que es el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. Este tribunal le dice cuál es la interpretación correcta y esa respuesta es obligatoria para todos los jueces de Europa. ¡Wow! Es la pieza que garantiza que las reglas del club se aplican igual en Helsinki, en Lisboa y en Almería. Bien, creo que el mapa mental está claro. Si tuviera que resumir las ideas clave para el examen, diría, primero, los tratados internacionales son invitados que se integran automáticamente y que en caso de conflicto se quedan en el campo mientras la ley nacional se va al banquillo. O sea, prevalencia. Perfecto.
Y segundo, el derecho de la UE es un sistema propio, es el reglamento del club al que pertenecemos. Sus normas pueden darnos derechos directamente, eso es la eficacia directa, y en las materias de su competencia siempre tienen la carta más alta, incluso frente a leyes nacionales posteriores. La primacía. La primacía, que convive con la supremacía de la Constitución gracias a esa ingeniosa distinción. Has dado en el clavo. Entender esa relación entre supremacía de la Constitución como norma que habilita y primacía del derecho de la UE como regla de aplicación en los ámbitos cedidos es probablemente la llave para aprobar este tema con nota. Es la convivencia de ordenamientos. Esa es la idea. Y todo esto, que parece tan teórico, nos lleva a una reflexión final. Estamos viendo un sistema legal donde las fronteras ya no son muros, sino membranas permeables. La soberanía del Estado ya no es un concepto absoluto. Para nada. Y esto me hace pensar en una pregunta que va más allá del examen. Adelante. A medida que los grandes problemas del mundo, como el cambio climático, las pandemias o las crisis económicas, son cada vez más globales, parece que la solución pasa por más tratados y más organizaciones supranacionales. ¿Cómo va a evolucionar este equilibrio que hemos descrito? ¿Hasta qué punto se puede seguir cediendo soberanía para lograr una acción colectiva eficaz sin que la Constitución, como norma suprema de un Estado, pierda su sentido? Es la gran pregunta constitucional del siglo XXI. No hay una respuesta fácil, pero lo que está claro es que el modelo de Estado completamente soberano y aislado ya no existe. El futuro pasa por gestionar esta interdependencia, y el juego de equilibrios entre supremacía y primacía que hemos analizado hoy no es más que el principio de esa conversación. Una conversación que sin duda seguirá evolucionando. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es un auténtico rompecabezas para muchos estudiantes de Derecho. El ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas. Un tema clave, desde luego. Tenemos aquí delante unos apuntes, unos esquemas, y la misión es desgranarlos. Queremos sacar las ideas claves, sobre todo para esas preguntas de examen que van a pillar. O sea, la pregunta del millón es, ¿cómo se organiza este puzzle con el Estado y 17 ordenamientos más sin que todo sea un caos? Es que esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta o la idea principal lo cambia todo. La gente tiende a pensar en una pirámide. No, con el Estado arriba del todo. Claro, lo típico, jerarquía. Pues ese es el primer error. La clave para entender esto no es la jerarquía, no es quién vale más. Es el principio de competencia. Competencia. Exacto. Piensa que la Constitución reparte el juego. Dice, tú, Estado, te encargas de esto y tú, comunidad autónoma, te encargas de esto otro. No es una relación de poder, es un reparto de tareas. Y entender esto, de verdad, es la llave maestra para todo lo demás. Me gusta esa idea. Reparto de tareas, no pirámide. Vale, pues empecemos por ahí, por la relación entre el ordenamiento estatal y los autonómicos. Los apuntes hablan de separación. Sí. Pero si están separados, ¿no es esa la receta perfecta para el conflicto? A ver, ¿qué pasa si una comunidad aprueba una ley y el Estado otra que dice justo lo contrario? Es que separación no significa aislamiento. Son sistemas distintos, sí, cada uno con su parlamento, sus leyes, pero están diseñados para funcionar juntos. Y la herramienta que lo engrana todo es, otra vez, la competencia. La competencia. Los esquemas que tenemos lo explican bien. Hay competencias exclusivas que son o del Estado o de la comunidad. La defensa, por ejemplo, solo del Estado. Vale. Luego están las compartidas, donde el Estado, digamos, pone las reglas básicas, el esqueleto, y la comunidad ya desarrolla esa ley, le pone la carne. Y finalmente, las de ejecución, donde el Estado hace la ley entera y la comunidad solo la aplica. Entendido el reparto. Pero insisto, ¿y si hay un choque? O peor, si hay un vacío legal, un tema del que nadie ha legislado. ¿Ahí qué pasa? Ahí es donde la Constitución saca su caja de herramientas de emergencia, por así decirlo. Los apuntes las llaman cláusulas de cierre. Ojo, cláusulas de cierre. ¿Esto suena pregunta de examen sí o sí? Totalmente. Son dos mecanismos del artículo 149.3 para evitar que el sistema colapse. La primera es la cláusula de supletoriedad. Supletoriedad. Suena a que la ley del Estado actúa como un suplente, ¿no? Si la de la comunidad no está en el campo, sale la del Estado. Esa era la idea al principio, exactamente. El Estado pensaba, bueno, dictó esta norma y si alguna comunidad no legisla, pues ya tienen la mía para ir tirando. Tenía su lógica. Sí, pero el Tribunal Constitucional le dio la vuelta a la tortilla.
Se dio cuenta de que por esa vía el Estado podía acabar regulándolo todo, con la excusa del por si acaso, y eso era invadir competencias que no eran suyas. Un momento, entonces. Eso es crucial. ¿Cómo funciona ahora? Si ya no es un suplente esperando en el banquillo, ¿qué es? Ahora es más como la rueda de repuesto del coche. No la puedes usar para dar una vuelta cuando te apetezca. Claro. Solo la puede usar el mecánico, en este caso el juez, si el coche se ha quedado tirado. Es decir, si un juez tiene un caso, no encuentra una ley autonómica que aplicar y tampoco puede solucionarlo con el resto del derecho autonómico, solo como último recurso puede mirar a la ley estatal para tapar ese agujero. Entendido. Es una red de seguridad para los jueces, no una puerta trasera para el legislador estatal. Vale. ¿Y la segunda cláusula? La de prevalencia. Esa tiene un nombre aún más conflictivo. La cláusula de prevalencia es diferente. Es sutil. La Constitución dice que la norma del Estado prevalece en caso de conflicto, salvo que la competencia sea exclusiva de la comunidad autónoma. Salvo que sea exclusiva. Ahí está la clave. Y lo importante es entender que no es una regla que diga quién tiene la competencia. Es una regla de eficacia. Espera, regla de eficacia. Tradúceme eso para los que no somos juristas. Significa que la ley autonómica no es ilegal, sino que simplemente se aparta en ese caso concreto. Exacto. Lo has clavado. No es que la ley autonómica sea nula. Sigue siendo perfectamente válida. Simplemente, en ese conflicto específico, para resolver ese choque, la que se aplica es la del Estado. La norma autonómica no se anula, solo se queda en suspenso para ese caso. Vale. Ahora, si la competencia era exclusiva de la comunidad, ahí la norma estatal ni siquiera puede entrar. Prevalece siempre la autonómica. Ahora sí lo veo clarísimo. Entonces, si las competencias son las reglas del juego, cada comunidad necesita un libro de instrucciones, y supongo que ese libro es el Estatuto de Autonomía. Precisamente, el estatuto es la viga maestra de todo el edificio. La norma institucional básica, como dicen los apuntes. Y lo que lo hace tan especial es su naturaleza. Es una ley orgánica, sí, pero es atípica. Atípica. ¿Por qué? ¿Qué la diferencia de otra ley orgánica, como la del Poder Judicial? Pues por dos cosas. Primero, cómo se hace y cómo se reforma. No la decide solo el Congreso. En su elaboración participa la propia comunidad, a veces incluso con un referéndum. Es un pacto. Ah, vale. Y segundo, su función. El Estatuto no solo desarrolla un trocito de la Constitución, va más allá. Integra y extiende la Constitución en ese territorio. Es el documento que crea el Parlamento, el Gobierno autonómico y les dice cuáles son sus poderes. Es como el acta fundacional de cada comunidad, entonces. ¿Y si tuviéramos que colocarlo en un esquema, en el sistema de fuentes, dónde va? Otra pregunta que seguro que cae. Su posición es curiosa. Depende de con qué la compares. Respecto a la Constitución, está por debajo. Jerarquía pura y dura. Lógico. Respecto a las leyes de su propia comunidad, es la norma suprema. Todas las leyes de ese Parlamento tienen que respetarlo. Y lo interesante es con las leyes del Estado. Ahí la relación vuelve a ser de Competencia. competencia. Exacto. El Estatuto tiene un ámbito material reservado, un coto privado que ninguna ley estatal puede tocar. Perfecto. Tenemos la viga maestra. Ahora, los muros. El día a día legislativo. ¿Qué tipo de normas pueden crear las comunidades? Pues el arma principal es la ley autonómica. Y aquí hay una idea que, en los apuntes, seguro que está subrayada en fosforito porque es potentísima. A ver. La ley autonómica tiene exactamente el mismo rango y la misma fuerza que una ley estatal. Ojo. Eso es muy fuerte. O sea que una ley del Parlamento de La Rioja tiene el mismo peso que una de las Cortes Generales. Suena contundente. Imagino que con matices, ¿no? Sin trampa. Es así. Piensa en la lógica democrática. Nace de un parlamento que representa a los ciudadanos, igual que el estatal. Es la norma superior en su ámbito, solo por debajo del estatuto. Y, lo más importante, solo la puede anular el Tribunal Constitucional, igual que una ley del Estado. Ya. Por eso, si chocan, no se mira cuál es más importante. Se vuelve a la pregunta de siempre. ¿Quién tenía la competencia? Vale, pero ¿algún matiz, alguna peculiaridad tendrán? Los apuntes mencionan condicionamientos. Sí, 3 básicamente. La letra pequeña. Primero, se aplica solo en su territorio, lógicamente. Claro. Segundo,
Si es una competencia compartida, tiene que respetar la legislación básica del Estado. Y tercero, un detalle técnico importante. Si el Gobierno central la impugna ante el Constitucional, su aplicación se puede suspender automáticamente. Es un mecanismo de defensa del Estado. Entendido. Y además de las leyes del Parlamento, los gobiernos autonómicos tienen un modo rápido, como los decretos leyes del Gobierno central. Sí, el modelo se replica. La mayoría de estatutos prevén los decretos legislativos, que es cuando el Parlamento le encarga al Gobierno que haga una ley, con unas instrucciones. Y más recientemente, desde las reformas de 2006, casi todos han incorporado también el decreto ley. Para casos de urgencia. Eso es, para casos de extraordinaria y urgente necesidad. El funcionamiento es muy parecido al estatal. Y si bajamos un escalón más por debajo de las leyes, tenemos los reglamentos, los decretos, las órdenes de los consejeros. Efectivamente. Y aquí la relación ya sí es de jerarquía clásica. El reglamento está por debajo de la ley y no puede contradecirla. Como a nivel estatal, están los decretos del gobierno en pleno y las órdenes de un consejero. Los apuntes señalan aquí una novedad, un detalle que podría ser una pregunta para nota en un examen. Sí, es un detalle avanzado. Tradicionalmente, si una comunidad solo tenía competencia para ejecutar una ley del Estado, se entendía que solo podía dictar reglamentos para organizarse por dentro. Vale. Pero los nuevos estatutos, como el de Cataluña o Andalucía, han abierto la puerta a que incluso en esos casos puedan dictar reglamentos que desarrollan la ley, los normativos, y eso amplía bastante su poder. Muy interesante. Vale, el edificio está casi construido. Para terminar, vamos a esa parte del temario que tiene toda la pinta de ser una pregunta para matrícula de honor. El artículo 150 de la Constitución. La caja de herramientas del Estado. Exacto. Esas leyes que pueden alterar el reparto de competencias. Pues sí, es una forma de flexibilizar el sistema. Hay 3 tipos. Primero, las leyes marco. Aquí el Estado dice, mira, este tema es mío, pero voy a fijar solo unos principios generales y os autorizo a vosotras, comunidades, a que legislen dentro de este marco. Cede el desarrollo legislativo. Eso es. La segunda herramienta es más potente. El 150.2. Leyes orgánicas de transferencia y delegación. Transferencia y delegación. La distinción aquí parece vital para un examen. Vital. Piensa que el Estado le da a una comunidad las llaves de un coche. Con la transferencia, le da las llaves, el permiso de conducir y los papeles. La comunidad decide a dónde va, cede la competencia completa. Entiendo. Con la delegación solo le da las llaves para que lo aparque o lo lleve al taller. La comunidad lo gestiona, pero no decide la ruta, solo cede la ejecución. Esa analogía lo deja clarísimo. Y la última, las leyes de armonización. El nombre ya impone. Y lo son. Son una medida drástica. Su objetivo es poner orden en la legislación de las comunidades cuando el interés general de España esté en juego. ¿Suena a que no se usan mucho? Es que su carácter es excepcionalísimo. Se usan ex post, es decir, para corregir un problema que ya se ha creado. Y antes de tramitar la ley, tanto el Congreso como el Senado tienen que votar, por mayoría absoluta, que la situación es tan grave que de verdad hace falta. Es el botón rojo del sistema. Bueno, pues después de todo este análisis, si tuviéramos que sacar una única conclusión, la idea final, ¿cuál sería? Que el mapa del poder en España no es una pirámide, es más bien un archipiélago. Tienes la isla grande, el Estado, y 17 islas más, las comunidades. Todas tienen su propio ecosistema legal, pero están en el mismo mar, que es la Constitución. ¿Y la brújula para navegar? La brújula que te dice por dónde puede ir cada uno es la competencia. Esa es la palabra. Saber quién tiene la competencia es tener el 90% del problema resuelto. Queda claro. La competencia es la palabra mágica. Sí. Y si me permites una reflexión final para quien nos escucha, ya más allá del examen. Hemos visto la arquitectura, la fontanería del sistema, pero el derecho está vivo. Ajá. Este reparto de competencias no es una foto fija. Es una conversación constante, a veces una discusión muy tensa, entre el Estado y las comunidades. Así que la pregunta de fondo que queda en el aire no es solo cómo se aplican los artículos. La verdadera pregunta es cómo esta negociación jurídica permanente moldea no solo las leyes, sino la propia idea de España y la convivencia entre sus territorios. Una pregunta muy potente para terminar. Ahí es donde el derecho constitucional deja de ser un texto y se convierte en política, en sociedad, en el día a día.